así como me quitas el whisky, ¿también le quitaste este personaje a Gómez Bolaño o el Kiko es tuyo? Hubo un tiempo en que un niño cachetón recorría América Latina, haciendo reír a millones. Su nombre era Carlos Villagrán, su nombre público, Kiko. Un personaje que era la inocencia hecha comedia y la risa que unía generaciones. Pero detrás de esos cachetes inflados y esa voz chillona, había un hombre que jamás imaginó que su propia creación lo atraparía. El humor que parecía eterno tenía un precio: la soledad, la frustración y eventualmente la pérdida. Cuando eres amado por un personaje y no por ti mismo, descubrir la verdad es un golpe brutal. Pero detrás del maquillaje y los cachetes inflados, había un hombre que no supo cuándo dejar de inflar. Nada, no solo su rostro, sino su ego, su bolsillo y sobre todo su confianza ciega en que la fama duraría para siempre. Y no duró. Porque a veces el precio de hacer reír a millones es que nadie te recuerde a ti. Carlos Villagrán se convirtió en el niño más famoso de la televisión mexicana. En los años 70, cada gesto de Kiko, cada puchero y cada grito desesperado eran memorables. Los niños lo imitaban, los adultos lo adoraban y los productores lo veían como un billete de oro con piernas cortas y cachetes inflados. Pero detrás de la fama existía la primera grieta: su salario. Apenas 650 pesos por episodio. Mientras él llenaba estadios y se convertía en un ícono, la realidad es cruel. Puedes ser adorado por millones y aún así recibir un cheque que apenas alcanza para el cine y un refresco. Kiko era rentable, muy rentable, pero Villagrán, como suele pasar con los que viven en su burbuja de fama, pensó que él también era dueño del imperio que ayudaba a levantar. El conflicto con Chespirito era inevitable. Los derechos del personaje pertenecían a Roberto Gómez Bolaños y Carlos quería más libertad y control. La tensión creció hasta que el amor de millones no fue suficiente para sostener la relación laboral. Yo considero que el Kiko es mío. Él, por intereses, lo quiere seguir conservando. Yo sé por qué lo quiere seguir conservando. 42 productos nuestros en el mercado, digo nuestros de él. Mientras el público veía a Kiko cotorrear por la vecindad, los contratos, los derechos y los cheques sin firmar eran la verdadera vecindad en la que Villagrán estaba atrapado. El niño cachetón tenía millones de admiradores, pero prácticamente cero control sobre el dinero que generaba. Y aún así, sin darse cuenta, la primera grieta comenzó a formarse. La ilusión de ser amado no paga cuentas ni da derechos de autor. No, un momentito, no me salgas con tu guau. Todo comenzó cuando Kiko decidió su independencia, tener el más dinero y más control, pero el universo no es un lugar amable con los niños que se creen adultos. Chespirito, que había registrado todo, guiones, personajes, risas y hasta el eco de los barriles, no estaba dispuesto a ceder ni una línea de diálogo. Villagrán exigía derechos sobre el personaje. Chespirito exigía obediencia. Finalmente Villagrán decidió dejar el Chavo del Ocho y no hubo abrazos ni despedidas emotivas, solo un portazo que resonó durante décadas. Te vas de Televisa y te parto en dos y te va a llevarla. El veto de la Televisa llegó casi inmediato. Durante más de 20 años, Carlos no pudo trabajar como Kiko en México, y tras su salida, Carlos Villagrán intentó continuar con su personaje, sin decir que era Kiko, claro. Se vio obligado a buscar oportunidades en otros países, cambiando ligeramente su nombre. Kikín, Kikote, Kikucho, y cada gira era una mezcla de nostalgia y fracaso económico. Los circos solían a acerrín viejo, y el aplauso del público ya no era por reír, sino por recordarlo. La vida se volvió un itinerario de humillaciones disfrazadas de éxito, circos modestos, programas de televisión locales y entrevistas que parecían castigos. Y así comenzó la vida de giras interminables, circos en Venezuela, Chile, Argentina
Shows que apenas pagaban el transporte, los aplausos del estudio fueron reemplazados por silencios incómodos detrás de cámaras. Y lo que una vez fue una vecindad alegre, se convirtió en un campo de batalla disfrazado de comedia. Pero la falta de experiencia lo llevó a pérdidas constantes, inversiones mal calculadas, divorcios y gastos elevados hicieron que gran parte del dinero ganado con Kiko se esfumara. El contraste con otros actores del programa era evidente. Mientras Chespirito construía un imperio, Villagrán sobrevivía con giras y representaciones esporádicas. Su fortuna, estimada en unos $10 millones, parecía mucho hasta que se comparaba con el potencial económico de la marca El Chavo del Ocho. Cada sonrisa que dibujaba en su rostro era un esfuerzo por sobrevivir y no por divertir. El humor se volvió un disfraz y el disfraz una jaula. Villagrán aseguraba que dejó el programa con dignidad. Dignidad, claro, la misma que luego tuvo que cambiar por cualquier contrato que le pagara la renta, porque los principios no se comen. Mientras sus compañeros seguían construyendo su legado, Chespirito se volvió una leyenda viviente. Ramón Valdés se inmortalizó en la memoria colectiva y Florinda Mesa controlaba todo a su alrededor. Villagrán, en cambio, quedó atrapado en el amor del público y el desprecio de la industria. El niño que todo el mundo quería ver terminó siendo un adulto que nadie contrataba sin miedo a un problema legal. Y ahí, en ese abismo, comenzó a comprender la cruel ironía de la fama. Puede ser amado y estar completamente solo al mismo tiempo. El veto de Televisa fue devastador. Carlos fue bloqueado en la televisión mexicana y tuvo que emigrar su carrera a Venezuela, Argentina y Brasil. Cada intento de mostrar su personaje era acompañado de amenazas legales. Televisa protegía rigurosamente los derechos de Kiko, impidiendo que Carlos explotara comercialmente el personaje fuera de México sin enfrentar demandas. Cada gira eran cancelaciones, juicios y problemas logísticos, incluso cuando los fans llenaban las carpas. Él sabía que la fama no pagaba las cuentas ni protegía el corazón. Kiko existía en la memoria colectiva, pero Carlos no existía como hombre independiente de su personaje. Cuando los periodistas lo presionan, se nota. No queda el Kiko gracioso, solo un hombre cansado de que lo recuerden solo por una carcajada de hace 40 años. Preguntas sobre el Chavo del Ocho, sobre Chespirito, sobre Televisa, sobre Kiko, todos son pequeñas torturas disfrazadas de interés público. La presión de mantener vivo un personaje infantil durante décadas afectó su salud emocional y su autoestima. La ironía era cruel. El mismo hombre que llenaba estadios y creaba sonrisas ahora vivía perseguido por su pasado. Intentó reinventarse con otros papeles y proyectos propios, apariciones en la televisión abierta, pero nada funcionó, porque el público no compra redenciones, compra nostalgia, y a veces la nostalgia duele más que el olvido. Villagrán cometió los 3 pecados capitales del mundo del espectáculo. Primero, creer que el talento basta para ganar dinero. Segundo, pensar que la fama es eterna. Y tercero, apostar al ego sin leer la letra pequeña de los contratos. Intentó producir proyectos propios, pérdidas económicas. Intentó montar giras, gastos que nunca recuperó. Intentó escapar del personaje, el público lo perseguía con la etiqueta de Kiko. El hombre que una vez fue símbolo de alegría, terminó siendo el retrato de la comedia atrapada en su propio pasado. La ironía, su éxito fue la cárcel en la que hoy camina con sonrisa forzada. Y hoy Carlos Villagrán sigue apareciendo en eventos nostálgicos, disfrazado y maquillado intacto. El público aplaude, pero no por la risa, sino por la compasión disfrazada de admiración. Su historia no es heroica ni villana. Es la historia de un hombre que se peleó con su propia sombra. El personaje que lo hizo famoso ahora lo mantiene cautivo. Y ahí está la verdad cruel. La fama no solo se va, sino que te persigue, te recuerda y te obliga a sonreír, aunque ya no tengas nada que celebrar. Después de décadas de conflicto, en 2012, Villagrán tuvo contacto telefónico con Roberto Gómez Bolaños. Antes de su muerte, Carlos declaró que todo quedó en paz, aunque nunca volvieron a verse. Fue un gesto simbólico, un cierre parcial o una relación marcada con tensiones legales, artísticas y personales. Hoy,
Vive en Querétaro, casi retirado, reapareciendo solo en ocasiones para agradecer a los fans. Sus cachetes siguen inflados, su voz sigue siendo reconocible, pero detrás de la sonrisa hay un hombre que aprendió que el aplauso no compra la libertad ni devuelve los años perdidos. La historia de Carlos Villagrán es un recordatorio brutal de que la fama puede ser eterna, pero el hombre detrás de ella puede perderlo todo: identidad, dinero y paz, mientras el mundo aplaude la carcajada que inventó hace décadas. Así termina la historia de Kiko, el niño eterno que nunca creció. Pero déjame decirte que todo esto no fue solo su culpa. En este video que te está apareciendo, te cuento la responsable de la caída de todos los personajes de la vecindad: Florinda Mesa. Ponle clic y ahí nos vemos.